siendo así uno de los jefes de maquinistas con más autorizaciones. Entonces, a partir de ese momento, empezó a alternar oficina y puesto de mando con la conducción de distintas locomotoras. En 1999 llega a jefe de maquinistas hasta que se prejubila recientemente en el febrero de 2020, el año pasado. Y ha estado conduciendo trenes desde el 81 hasta el año pasado, más de 39 años. Y luego, por otra parte, Esteban es una persona muy activa en todo lo que es el mundo de las divulgaciones y actividades relacionadas con el mundo del ferrocarril. Bueno, simplemente decir que es presidente de la Asociación de Modelismo del Tren de Madrid, que es el socio número 1531 de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid y que además también es socio de la Asociación de Méritos Ferroviarios. Así que, Esteban, te cedo los trastos, voy a silenciar a todo el mundo, lo primero, por si hay alguno que todavía no anda silenciado. Te recuerdo, Esteban, que actives tú el micrófono, ahora que silencie. Sí. Vale, lo vuelves a activar tú. Y me vas dando las indicaciones para que comparta pantalla cuando tú me digas. Sí, en principio, buenas tardes a todos. Puedes cargar la presentación corta de modelismo tripulado, un tren para conducir, y comentaros que hemos preparado, aparte de la presentación, una hoja de Excel donde aparecen registrados los parques públicos que hay en España según el listado de CIMAR. En esta primera foto es la formatización que recoge la rotonda del parque de Bucarest en Suiza. Cuando se preparó la presentación del cartel no tenía a mano ninguna foto de rotonda, entonces hago esta pequeña matización. Luego cambiaremos la foto con una de un parque español para seguir viendo. Entonces, en principio, lo que se trata en esta presentación es de hacer una introducción de cómo está la situación de parques en España. Yo quiero rescatar que conozco 4 parques de los 31. Entonces, si hay alguien presente de algún parque que quiera hacer algún brief cuando se cita algún parque, aunque en esta primera charla sobre tripulado, modelismo tripulado, intentaremos dar unos condicionantes generales de lo que es el modelismo tripulado, inicios y cómo está la situación. Los inicios se remontan a mediados del siglo XIX, encontrándose entonces muy extendida en todo el mundo. Entonces, cuando se crea el ferrocarril, digamos que lo que se hace es que los constructores pues hacen que la gente en sus talleres particulares reproduzca lo que supuso la revolución de la creación del ferrocarril. Entonces empezaron a crearse por parte de talleres particulares una serie de reproducciones de locomotoras, como lo que había en el siglo XIX era vapor, o lo que se reprodujo de vapor. Centrándonos en España, inició el modelismo tripulado, se inició en Cataluña, donde aparecieron los primeros circuitos en la década de los 70 y apareció la figura de Marcel Herrera, conocido como Marcel, que puede ser considerado el promotor y el primer fabricante en serie. No tengo cuantificado el número de locomotoras que hizo, en torno a las 200. Se denomina TGV. Este señor o esta marca se ha mantenido porque ha sido traspasada por una persona del parque de Juan Mercader. Entonces, digamos que existe la marca y todavía tiene algunos modelos disponibles. Luego, aparte, en el año 89, empiezan las asociaciones en España a hacer instalaciones portátiles, y en el caso concreto de la pues se pone una instalación en una casa particular, se inician negociaciones con 3 ayuntamientos y al final, en el año 89,
pues se abre el parque. Primero en un frontón y luego ya la extensión que ocupa ahora mismo ocupa un parque, el medio parque que lleva para tocar. También cito aquí, en 1999, el Club Ferroviario Vaporista de Mallorca, que si bien ha tardado más en tener el parque en Marratxí, pues digamos que es muy importante citarle porque este club lo que ha hecho ha sido elaborar un compendio de modelismo tripulado de no sé el número de páginas, más de 1000 páginas que lo han colgado en internet y ha tenido la deferencia de dejarme utilizarlo para dar esta charla. Es decir, es un trabajo testado, elaborado por ingenieros y que está disponible en internet en el Club Vaporista de Mallorca. ¿Qué ocurre con este club? Pues que empezó con las 5 pulgadas, con ya tener 5 pulgadas, 7 y cuarto, y muy estrecha, que al final, cuando se ha montado las locomotoras de 7 y cuarto, pues las 5 pulgadas las han desechado. Pero ahora estamos viendo que hay parques que están incluso planteándose el ponerle de 5 pulgadas. Porque la divulgación de la modelismo tripulado a 5 pulgadas es mucho más sencilla, puesto que es una locomotora que la puedes portar. Es decir, que alguien que tenga en propiedad una locomotora esta puede meterla en su coche particular e irse a un encuentro de otro parque y llevarla consigo. Cosa que no es posible fácilmente con las otras escalas de 7 y 10 y 15. En principio, la filosofía es una locomotora que quepa en un maletero. Como el tema del modelismo tripulado es un tema que no está regulado nada más que lo que es la galga, no el gálibo, es decir, el gálibo es lo que rodea el vehículo ferroviario a efectos de cruce o de entrar en túneles o de curvas en túneles. Entonces, solo está regulada la galga, que es la distancia entre llantas en el eje montado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues podemos hablar de una locomotora de 5 pulgadas, puede tener, tiene 127 milímetros de galga, pero puede tener entre 50 y 120 kilogramos de peso. Y luego el tamaño también varía. Entonces no es una cosa, digamos, rígida. Entonces, pasamos a la siguiente figura, la siguiente presentación. Aquí habla de las secciones técnicas necesarias para un espacio de modelismo tripulado, porque la verdad es que es bastante complejo. Es decir, no es un tema de construir un modelo de un tamaño al que estamos acostumbrados, de 150 milímetros o en escala 0 o algo más pequeño, la mitad en escala N, sino que aquí digamos que la complejidad puede crecer con el tamaño. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los parques de modelismo necesitan un espacio para poner a punto todo este tipo de material. Porque digamos que el material, cuando lo pones en la vía y montas encima personas de una media de kilos, 80 kilos por persona, y trenes de 1 tonelada o 1 tonelada llenos de gente, pues digamos que la vía se mueve y el material pues también hay que reajustar. Entonces, por eso es necesario un espacio técnico al lado de los parques. Hay parques que no tienen este espacio, el parque de La Rioja, sino que han nacido ya esta limitación, no tienen este espacio. Entonces, esto también hace que sea complicado el convencer a un ayuntamiento de iniciar el montaje de un parque municipal, porque el ayuntamiento no ve la necesidad del taller. Entonces, el taller es un tema que hay que explicar. Son talleres cuando el parque tiene ya 10 locomotoras, más de 10 locomotoras, pues imaginar que tiene que tener los cargadores de esas locomotoras, incluso material del tipo de torno, fresadoras, taladros verticales, para desarmar las locomotoras y ajustarlas.
Entonces, y sin entrar en una labor totalmente distinta. Entonces, nos vamos a centrar en el tema del modelismo tripulado de locomotoras operadas con motores eléctricos alimentadas por batería. Hay otra modalidad que son motores alimentados por motores de combustión, pero digamos que por la normativa de prevención de riesgos pues se tiende a romper la batería. Y la batería, bueno, pues es un proceso de cargado. Vamos a comentar que podéis ver este tipo de vehículos y construcción de locomotoras en un canal de YouTube que hemos abierto que se llama AMT Trenes y hemos subido 200 vídeos. Entonces, aquí podéis ver las distintas locomotoras que van construyendo en los distintos parques. Yo, por hablar de lo que conozco, puede haber unas 25 locomotoras, mitad de los socios, mitad del parque, en Baroja y Turia, más, y en el parque de Almoy, que también lo conozco bien, con ellos, pues debe haber pues, 10 locomotoras. La mitad de los socios y la mitad son del propio parque. Luego también hay socios que adquieren las locomotoras en un momento determinado, las ceden al parque para que la mantengan y la usen y están en esa situación de sí. Locomotoras como los coches, como todos los vehículos, hay que usarlos para evitar que se estropeen. Pasamos de presentación. En la siguiente presentación os hablo de lo que son las medidas. Nos hemos centrado en las 5 pulgadas europeas, pero dentro de las europeas hay unas 5 pulgadas que serían inglesas, que son distintas. Entonces, si adquirís una locomotora en el mercado inglés, tenerlos en cuenta, no son las mismas 5 pulgadas, hay una pequeña variación. Por debajo de las 5 pulgadas hay 3,5 y 2,5. La de 3,5 la hemos puesto alguna vez aquí en Madrid, hay un aficionado y también se puede montar en 2,5 ya no. Y luego una muy extraña que está de 4,5. Pero luego nos vamos a las 7,15, a las 10 y a las 15. Es curioso observar porque los 31 parques que hay en España hay 4 parques que no tienen 5 pulgadas, que se han ido directamente a escalas más grandes. Y luego ya las 15 pulgadas pues son escalas muy grandes. La escala de 5 pulgadas, 127 milímetros de larga, la de 7,15, 184, 15, y la de 10 cuartos, 260 ya 35. ¿Qué diferencia hay entre la de 5 y la de 10? Pues en la de 10 que tú puedes tener un coche de viajeros donde puede ir el viajero bajo techado. Es decir, son coches de un tamaño pues se cerraba por la mitad, eso sí, techado. Ya hablar de 15 pulgadas, tenemos el salto a lo que sería la vía estrecha de 600 milímetros, porque la vía estrecha en España también tuvo varias largas, 600, 750, la vía métrica de 1000 milímetros, entonces ya nos quedamos casi a esa cantidad. En España 15 pulgadas me parece que en venta de Zafaraya hay en Málaga, y luego de 10 tenemos en Palau, de 10 tenemos en Beta de Zafaraya aquí en Madrid, y Orneta no recuerdo ahora mismo, Orneta tiene 10 también. Entonces digamos que son las escalas más grandes. ¿Qué ocurre con las escalas grandes? Porque las locomotoras pesan muchísimo más y no se pueden tampoco manejar como las locomotoras hasta de 5 pulgadas.
a mayor escala, mayor potencia, mayor estabilidad, pero también más cara y complicada su construcción, así como más difícil el transporte debido a su elevado peso. Por ejemplo, el manejo dentro del propio recinto. La siguiente presentación tenéis una foto de ¿dónde estamos? La siguiente. Del parque de Nicasio, y aquí tenéis pues, la escala de 7 cuartos. O sea, como veis, no llegamos a meter a los viajeros dentro de un vagón cerrado, de un coche cerrado, pero pues, el maquinista ya va dentro de la locomotora. Entonces, este tipo de locomotora es muy agradable, pero que es un tamaño ya grande. Luego, si nos vamos a locomotoras con tender de vapor, ya nos vamos a pesos de toneladas. 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, y si hablamos de la escala de 10, 12 y 15 toneladas. Eso ya no nos saldrá a manejar sin ningún apuro. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos lo que son las locomotoras que pueden ser como la realidad de bogies de 2 tipos de ejes. Normalmente son de bogie BB, como la japonesa, 2 ejes por bogie, o de tipo C, de bogie CO, como la 251 o la francesa. Los parques lo que hacen, localizan un modelo muchas veces vinculado con la comarca donde está utilizado, donde está asentado el parque, y construyen allí una reproducción. Y luego hay en todo el territorio nacional unas empresas que comercializan estos modelos, porque se han especializado en construirlos. Por poner un ejemplo, el ferrocarril de Alcoy de Andía, de Almuenes, pues se ha hecho una reproducción de los automotores BAI de la línea. Tienen dos tipos de reproducciones. Ahora ya los modelos se construyen con programas de diseño CAD, y a partir de ahí se encarga el corte a las empresas de corte por base, y luego se hace por su montaje como si fuera un mecánico. Hay que hacer pruebas continuas, y luego a partir de ya un montaje se le incorpora a los motores eléctricos, se le incorporan los reguladores electrónicos, que en estos 30 años han evolucionado y ya no son reguladores digamos de electrónica antigua, y ocupan muy pocos, son reguladores todos de microprocesadores y transistores. Los circuitos eléctricos se alimentan con batería. Existe la posibilidad de tener unos vagones nodrizas que irían alimentando esas baterías continuamente. Es decir, podríamos tener un tren con el límite de 5 pulgadas que tuviera un vagón con 2 baterías y un grupo electrógeno que fuera continuamente alimentado con las baterías, con lo cual la locomotora no se gastaría mientras tuviera la alimentación del combustible del grupo electrógeno. Van con gasolina, con gasoil, los silenciosos con gasolina. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos una foto de un vehículo de artesanía en madera, y bueno, pues al final son todos de motores eléctricos. Dependiendo de la capacidad que tenga el rastro, se le incorpora uno o 2 motores, y últimamente ya los propios bogies se incorporan. Se han reproducido modelos de locomotoras que son así un referente a las vías españolas, la Mitsubishi 251, la japonesa, en todas sus versiones, la 276 y la 277, la inglesa, y la Panchorga. Y bueno, se están construyendo también reproducciones de locomotoras en vapor, aparte de las que hay ya construidas tanto por los constructores grandes. En España ha estado TJV, en Francia ha habido constructores, y en Alemania y en Inglaterra los hay todavía, que hacen modelos normalizados. Lo que pasa es que se ciñen
modelos mal de allí. Ahora recientemente se ha presentado la Confederación con unos coches 5000 y lo podéis ver en uno de los últimos números de la revista Maquetrón. El grupo que se ha creado de los parques mientras han estado cerrados de constructores, estamos haciendo un tractor minero Genmeyer, el número de 23, y este tractor se va a explicar su proceso también en una revista del sector. Entonces, dentro de poco se presentará el modelo, que hasta finalizándose, se han tardado 6 meses en hacer, y se presentará lo que es el proceso de construcción, con la ventaja de que el proceso constructivo ha quedado reflejado y se puede hacer otra tirada. Es decir, si en el futuro se quiere hacer una segunda tirada, ya os digo que la primera ha sido 23, pero se puede hacer una tirada en el futuro. Siguiente diapositiva. Pasamos de diapositiva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una 2100, y luego hablamos de lo que es la locomotora diésel en motor de explosión, que es la locomotora de la izquierda. Aquí se ve el motor de una máquina de cortar el césped. Y bueno, eso es perfectamente posible también. Lo que pasa que ya os digo, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, pues hay parques que esto lo miran. ¿Qué tiene ventaja el tener siempre una locomotora de motor diésel de explosión? Pues que siempre va a funcionar. Se arranca, pues bueno, esto arranca, se prueban y arranca. ¿Qué tiene el motor eléctrico? Pues que hay que tener en cuenta tener siempre las baterías cargadas. Luego los parques de modelismo tripulado aparte, tienen unos vehículos que son de mantenimiento, y hay vehículos que son para limpiar las vías de hojas, y hay vehículos que son para limpiar, digamos, pues, las vías de suciedad. Aunque la corriente en este caso no va por la vía, pero digamos que los bojes son susceptibles de que se llenen de hojas. Siguiente filmina. Y aquí estamos viendo lo que es un despiece y una ficha de material. Yo soy partidario siempre que se fabrica algo, un vehículo, que se haga una pequeña ficha. Este es un modelo, el tipo Goliath de la empresa, esta constructora que me marca aquí, peso vacío 40 kilos, peso en servicio 70 kilos, que son las dos baterías. O sea, esos 70 kilos las dos baterías. La alimentación de las dos baterías, 24 voltios, y los motores no se usan porque van dentro de los boxes, atacando los ejes. El ataque a los ejes puede ser por cinta o por cadena, o por engranaje directo, y son distintas modalidades. Y en este caso se ve también a la izquierda de la batería el regulador de electrónico, y luego tiene pues un variador que es lo que hace que vaya entregando la potencia de la alimentación a los motores eléctricos. Las dimensiones aquí las tenéis, 1 metro, nos vamos al metro, el alto y el ancho, que es 1 metro, y el esfuerzo de tracción, pues 1 tonelada, 1000 kilos. De tal manera que si pusiéramos dos locomotoras en doble tracción, pues tendríamos casi el doble. Una velocidad máxima de 20 km/h, aunque se suelen limitar porque no es conveniente que alcancen mucha velocidad. Un tipo de circuitos que hay de modelismo tripulado sobre elevados, sí se corre más. Se corre más, pero estos circuitos en España, público no hay ninguno, me han dicho que hay uno privado, y digamos que tiene también sus ventajas y sus inconvenientes. Digamos que serían los sobre elevados 500 milímetros, irías sentado a horcajadas. Y entonces, con el propio equilibrio de tus propias piernas, haría que el cuerpo sufriría menos lo que es la columna de un adulto, y la locomotora pues podría ir más deprisa, porque
las condiciones de estabilidad serían mayores. ¿Qué pasa si descarrilas en un circuito de modelismo tripulado? Pues que encarrilas otra vez y tranquilamente pues a rular. ¿Qué ocurre? Pues que en los cambios de aguja pues hay mayor probabilidad, y luego los circuitos los hay de dos tipos. Si están sobre lengua de hormigón no son tan afectados por los baches, pero si son sobre piedrecitas o balasto pues se producen baches. Cuando llueve se forman charcos, y si no hay un buen drenaje se producen charcos. O sea, como un ferrocarril convencional. El tipo de enganche normalizado de 5 pulgadas. Bueno, pues los enganches están normalizados en el sentido de que tienen una forma específica. Aunque en el caso de las locomotoras de minas, el enganche es distinto. De todas maneras, el enganche se puede variar. Puede haber un tipo de enganche de lo que sería un enganche de un pasador simplemente sobre dos trozos de platino. Seguimos con la siguiente. Bueno, esta la vamos a saltar nuestro tema de vapor, porque ahora se trata de hacer una exposición general y nos vamos a la última. En la última transparencia, presentación, os hablo de un vehículo, aquí este es, que es la cerilla manual o bicicleta de inspección de vía. El asunto es que los parques de modelismo tripulado, aparte de ser utilizados por locomotoras, pueden ser utilizados en la galga correspondiente por bicicletas de vía. Y estas bicicletas de vía se utilizan acoplando un vagón de utillaje, porque puede ir la bicicleta por una persona que esté traccionándola y luego llevar un vagón detrás con pasajeros también. Se utilizan para llevar herramientas, para el mantenimiento. Y luego, si solo se utilizan con bicicletas, pues digamos que es una manera de hacer ejercicio. Muy bien, entonces en principio modelismo tripulado de 5 pulgadas, las locomotoras 1000 milímetros, 1 metro de longitud, y los coches y vagones también, menos el coche del conductor de la locomotora, que suele ser más pequeño, porque las locomotoras, como veis en la foto, llevan un vagón donde va sentado el operario, y en el caso de las locomotoras de vapor, este vagón sirve también para llevar algún útil de herramienta, la carga del carbón y el agua, en el caso de las locomotoras de vapor. En el caso de las locomotoras eléctricas, pues a veces se les pone la batería, porque si por la construcción del modelo no caben las baterías en el propio modelo, pues vas en el de conducción. Los ingleses a los vagones de conducción les llaman camiones. Y siempre recordar que en el tema ferroviario, vagones de mercancías, coches de viajeros. Entonces, en este pequeño ferrocarril muchas veces se habla de vagones denominando a vagones de mercancías y vagones de viajeros. Vamos a iniciar la otra presentación y os cuento que vamos a ver si cargamos la otra presentación. Existen rotondas también en los circuitos de modelismo tripulado. Existen rotondas que no hace falta hacer el pavimento. Digamos, rotondas, como dirían la locomotora, distintas vías, pero planas. En el caso de utilizar locomotoras de vapor, tiene que haber un espacio para vaciar el cenicero de la locomotora. Entonces, un parque sencillo no dispone de esas instalaciones, no dispone de rotondas, no dispone de un espacio para trabajar las locomotoras calientes. Al final, una locomotora de vapor es como una olla de presión. Está caliente, que no hay determinadas partes que no se pueden tocar porque te quemas, hay que utilizar guantes, y ese tipo de instalaciones son más complejas. También hacer una matización, que en los parques de modelismo tripulado donde hay locomotoras de vapor también hay que hacer un tratamiento del agua.
porque si es una zona de España donde hay cal, pues la cal siempre ha afectado muchísimo a la parte más delicada de la locomotora de vapor, que es la caldera. Entonces se utiliza agua tratada. Bueno, vamos a ver la siguiente, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tratamos de la construcción de circuitos y viendo las fotos, hoy en día lo más empleado, pero todo esto hay que plantearlo cuando se construye, es hacer una lengua o una acera de 700 milímetros y 10 o 15 milímetros de profundidad. Y se utiliza hormigón con fibra de vidrio. Entonces, al utilizar la fibra de vidrio dentro del propio hormigón, pues se evitan las influencias de las deformaciones de la temperatura y la humedad. Y luego también los parques, al diseñarse, hay que diseñarlos para que tengan drenajes y pasadores de corriente de agua, de tal manera que no se acumulen zonas de charcos. Una vez que tenemos la lengua de hormigón, pues procedemos a poner encima la pletina, que suele ser pletina de 10 milímetros por 20 milímetros, y con unas traviesas también de la propia pletina, en este caso no, porque este es un parque que no se ha hecho así, pero se ha hecho en forma de U y se suelda. Y luego lo que se suele hacer es fijar al pavimento, pues, para evitar que se mueva, por una parte, y por otra parte para evitar que a alguien se le ocurra la genial idea de cortar un trozo y llevárselo para venderlo por separado. El mayor problema que tienen los circuitos son los cambios de aguja, luego el diseño adecuado. El cambio de aguja, si es de 5 pulgadas, tiene un coste, y podemos hablar de 350 euros. El coste por metro lineal de los circuitos se puede hablar de 10, 12 euros metro lineal, 15 euros, pero el cambio es muchísimo más costoso. Y si se pone un circuito que sea de 2 lenguas, es decir, de 3 carriles, 7 y cuarto y 5, pues el cambio es muchísimo más costoso. Ya nos iríamos de los 350 euros por cambio a 1000 euros. Y claro, la faena que alguien entre en un parque que no esté cerrado y se lleve un cambio porque pesa más para venderlo a un chatarrero. Ya no es que te haga una avería en la economía de la asociación, sino que no hay un constructor de cambios que tiene un stock de cambios. En hacer un cambio de aguja se tarda en encargarlo. Entonces, ese es el mayor inconveniente de los parques en cuanto al coste de instalación. Y luego también está el inconveniente, la recomendación del taller, ese que hemos hablado al principio, y luego la recomendación de que el parque esté cerrado con un horario, es decir, que esté protegido de alguna manera, o con cámaras o con valla. Porque si alguien ve un cambio en un parque que se mueve, porque los cambios se mueven, están hechos para moverse, pues puede entretenerse estropeando. Luego los cambios se pueden motorizar, se pueden manejar a distancia, son susceptibles de todo ese tipo de instalaciones. Se puede hacer un montaje de un parque en el mismo tribunal con balasto. O sea, perfectamente. Lo que pasa es que cuando se le pone ese esfuerzo de tracción, ese peso de 1 tonelada o hasta 1,5 toneladas o 2 toneladas, estamos hablando de 5 pulgadas, tener en cuenta que si la climatología es húmeda, pues se formarían baches que habría que arreglar. Y luego si hay una diferencia de temperatura entre, por ejemplo, de la noche al día o de 5 grados a 35, en algunas zonas de España, pues podríamos tener ahí un poco de dilataciones. Las dilataciones tienen unas soluciones técnicas para proceder a la disminución de su efecto, ¿no? Entonces, en la construcción de los vehículos, de los circuitos de 5 pulgadas, pues se utiliza el tema del sobreancho y
el tema de los dilatadores. Hay mecanismos dilatadores que han instalado en el parque de Forte. Siguiente, vamos a ver una foto más. Los parques al final tienen una serie de reglamentación. Aquí vemos un tipo de construcción donde se veía con balastro. Entonces se veía el surco, conveniente poner el surco de drenaje y en el drenaje se pondría ya el balastro y encima la vía. ¿Qué se suele hacer en los circuitos? Pues hay una manera muy sencilla de hacer unos túneles de obra y esos túneles sirvan para guardar el material. No las locomotoras, pero sí los coches que forman los túneles completos. De tal manera que en un túnel a lo mejor pueden caber dos trenes de 5 coches o 4 coches, y cuando vas a empezar la explotación, que no suele durar más de 3 horas por día que se abre, salvo cuando se hacen los encuentros, digamos que son explotaciones continuas, las 24 horas, en algunos casos. Entonces, el túnel hay que pensarlo siempre como un sitio para guardar material rodante. Ahora en los vagones, los coches viajeros se utilizan de forma apilable para que ocupen menos y se han empezado a utilizar de esta manera. Y lo que sí os quiero decir es que la locomotora no, la locomotora se guarda en otro sitio y tienen un mantenimiento. Es muy importante antes de diseñar un parque de modelo multiplificador que no tenga desniveles, porque los desniveles van a hacer sufrir el material y luego aparte hay locomotoras que como son construidas todas de forma artesanal, pues habrá cuestas que las suban muy malamente. Y claro, que el vapor, por supuesto, que no tiene que tener unos criterios mínimos de presión. Entonces, hay que hacer un estudio de terreno para que los niveles sean mínimos. Y luego, para darle mayor atractivo al circuito, pues se trata de algunas trincheras, terraplenes, puentes metálicos, puentes de fábrica, los propios pasos de nivel, señalización, y esto le da al circuito una mayor apariencia. Es muy importante tampoco no poner demasiados objetos en el arribo de la vía porque hay una reglamentación muy trillada ya de los circuitos donde el que no será leído tiende a agarrarse con todo lo que se encuentra una vez que va sentado en el coche. Y por eso también algunos circuitos no son partidarios de cruzar, o sea, de hacer trayectos de vía doble para evitar que el que se monta pues haga libre y se choque la mano. Porque si va montado y choca la mano es muy fácil de descargar. El peso de un vagón es una media de 25 kilos. Imaginar un vagón donde van 2 personas, un adultas y un menor, 200 kilos y se cruza con otro vagón y se enganchan los ocupantes, pues eso es absurdo. Entonces, con el consiguiente susto. Los circuitos van todos cubiertos con seguros de responsabilidad civil y asimilados a las compañías de seguros y las asociaciones, etc. Lo que pasa es que hay que intentar en las conversaciones con los ayuntamientos y en las conversaciones dentro de las propias asociaciones poner en valor todo lo que supone en estos circuitos de relación con el patrimonio histórico ferroviario. O sea, no hablarlo de que sea una atracción de ferrocarril. Es un ferrocarril en pequeño. Se puede hacer unas reproducciones que son verdaderas obras de arte. Aquí no hay catenaria, no hay riesgo eléctrico, el único riesgo es que la locomotora descarrile los vagones y tengas un pequeño susto. Luego hay un tema aparte, que es el tema del timbrado de la locomotora de vapor.
Pero ese tema está totalmente regulado en Europa y tienen unos mecanismos de seguridad. De tal manera que si la locomotora alcanza un valor de timbrado superior al del mecanismo de seguridad, pues se procedería a fundir un dispositivo fusible y a el vaciado del timbrado de la locomotora. Siguiente, a ver si podemos avanzar un poco. Aquí tenemos un terraplén. Bueno, aquí habla de hondonadas y de desniveles de altar y en principio se utilizan también las traviesas de verdad, las traviesas de ferrocarril convencional para hacer jugar con los terraplenes y los talones. También se puede entomar con mortero en hiladas o zanjas laterales de hormigón. Digamos que es una construcción de cierta dificultad y lo que hay que hacer en este caso, que hay 31 parques, si alguien tiene la idea de montar un circuito, ya sea privado o sea público, es ponerse en contacto con estos parques, porque yo tengo aquí las dimensiones de los parques que hay en España y tenemos el parque de Palau con 3 kilómetros, tenemos el parque de Terrassa, Valparaíso, no, el de Sabadell, con 3.068 metros lineales, y entonces pensar que las superficies de las parcelas que ocupan estos parques son grandes. Entonces, si alguien se plantea construir un circuito que para el cual hay que hacer un diseño y hablar también del radio de curva, pues digamos que no cuesta ningún trabajo el ponerse en contacto con un parque y pedir asesoramiento. Y luego ya os digo que hay empresas especializadas. Lo que pasa es que como no se construyen muchos parques en el territorio español, pues no hay empresas especializadas en la construcción de lo que es la obra civil. Son empresas especializadas en la obra civil de hacer aceras o pavimentos en parques de uso público, pero no donde luego se va a poner encima una vía. Lo que sí hay empresas especializadas, no muchas, en número de 5, que ponen la vía. Entonces hay que tener un poco este contacto con las asociaciones para dejarse asesorar. Porque si se hace mal, pues luego hay que volver a replantearlo. Además, el ferrocarril tiene una cosa que es que en cuanto se hace mal, pues todos los trenes acaban en el mismo sitio. Hay que volver a replantear. Más asuntos. Seguimos con otra semana. Vamos a ver. Es muy importante intercalar cada 50 centímetros de construcción de la lengua de hormigón o del balasto de piedras en un trozo de tubo de PVC para que sirva de desagosto de aguas pluviales, para que las correntías de agua pasen. En esta sección del circuito a escala hay un apartado de construcción de caja de la vía y bueno, pues aquí se habla de diversas formas de construir terraplenes de poca altura. En principio, luego hay un tema que tiene que ver con dos cosas, con el calor y con el frío. El montar, hacer una circulación en un circuito de modelismo tripulado, dependiendo de la longitud, teniendo en cuenta que la longitud media de los parques que tengo yo aquí delante está entre los 500 y los 1000 metros, pues el dar una vuelta completa a un recorrido, pues podemos hablar de un cuarto de hora, 20 minutos. Entonces, si el parque no tiene sombra, pues eso también resulta molesto, en el sentido de que hasta que empiezan a crecer los árboles, eso se puede evitar con pérgolas y sombra artificial. En principio, lo más importante es disponer de un espacio municipal cerrado donde construir un circuito público. La otra opción de los circuitos privados también es posible. Lo que ocurre que, claro, luego pues no es un circuito que sirva de divulgación de la afición, porque no entras en contacto con el público. Luego el circuito privado, evidentemente,
cada uno tiene su potestad a admitir a quien quiera. También hay un tipo de circuitos en España que son restaurantes. En la carretera de los Pantanos, aquí en Madrid, está Salones Alcalá y tiene un trenecillo para la celebración de este tipo de salones. También es interesante plantearlos, porque hay muchos restaurantes que tienen espacio, se les puede plantear la construcción de un circuito permanente o portátil. Porque se podría plantear poner un circuito portátil en un aparcamiento. Los circuitos portátiles, este es el tercer apartado, hemos hablado de los permanentes, de los públicos privados y de los portátiles, no suelen tener una longitud mayor de unos 250 metros. Y yo tengo contabilizados en España unos 10. Si bien hay muchos parques públicos, ahora ya tienen un circuito permanente y guardan el circuito portátil, lo tienen guardado, aunque no hacen instalaciones portátiles. Las instalaciones portátiles de un día o dos se le llama brujas, el tren de la bruja. Entonces tú acuerdas con un ayuntamiento en una fiesta salir a montar, y si te dejan el montaje durante 2 días, pues mucho mejor, porque tienes ahí unos días y hay dos opciones: o acuerdas un precio y todo lo que se monte sacando un billete, eso sí es recomendable, siempre con un billete, y que para llevar el control y que no pague, o se le hace un acuerdo del ayuntamiento de que pague un desplazamiento de alquiler de la furgoneta, de llevar el día, y se le cobra un ticket. Normalmente se están cobrando €1,5, €2 por unos 10 minutos de movimiento, que serían 2 vueltas, más o menos. O sea, que serían 2 vueltas en un circuito de 200 metros. Estos circuitos los hay de aluminio, los hay de chapa aligerada y los hay de hierro, pero en vez de ser macizo, de hierro hueco. No es recomendable hacer circuito de esto, porque al final, como las ruedas de las llantas de los vehículos son de acero, hierro con amalgama de acero, al rodar el metal, pues acaba desgastando en exceso el circuito. Y entonces pues, son circuitos encima. Pero que os digo que hay unos circuitos en uso, y los veis en los eventos que se hacen por el tren, o se hace uno en Huelva, cualquier fiesta de un municipio, pues se suelen dar. Y aunque hay en otros sitios donde no hay posibilidad de hacer un circuito radio, se hacen circuitos rectos, portátiles. Entonces lo que se hace es un palanca para atrás. Lo que pasa es que eso no es nada vistoso, ¿no? O sea, porque ir con un tren para adelante y atrás sería lo que sería una exhibición de una locomotora, en un solo vagón. Pero cuando vienes a locomotora pones 4, 5, 6 vagones, coches de viajeros, no tiene sentido el que vayas para adelante. Cuando se pone un circuito portátil o un circuito normal, se pueden hacer carteles con señalización. Pones un circuito de 200 metros, se pueden correr 2 trenes a la vez. A la distancia sería pues, un tren de otro, para que no se junten. En los circuitos se pueden poner las locomotoras a doble tracción, y también se pueden poner las locomotoras con un manejo de comando a distancia, porque tenemos manejo por radio, un regulador de intensidad, de tal manera de que el operario puede ser que no esté montado en el propio vagón tender de la locomotora, sino que esté a 10 metros de distancia controlando desde fuera. Pero eso hoy en día es perfectamente posible. Siguiente presentación. Aquí vemos también que habla de trincheras. Y una cosa interesante que dice que un terreno virgen puede estar bien consolidado por muchos años de asentamiento, pero luego al escarbar
alteramos el terreno y no se sabe cómo reaccionarán los márgenes a la hora de sufrir aguaceros, por lo que los lados es conveniente condicionarlos siempre convenientemente para evitar eso. Esto es el tema de la construcción. Hoy en día existen máquinas excavadoras de tamaño portátil que todo este tipo de trabajo lo pueden hacer. O sea, no hay demasiado problema. Lo único que yo siempre recomiendo es hacer una medición topográfica del terreno y luego hacer un seguimiento de lo que sería la figura del constructor del parque por parte de alguien que tenga experiencia en la construcción de estos parques. Yo soy muy optimista y creo que ahora, porque este es un tipo de modelismo que se puede abrir con la pandemia, que la pandemia no va a acabar de un día para otro, pues estos parques van a ir abriéndose y en el futuro espero que hagan algún parque más. Entonces, podemos hacer una lista de gente voluntaria que se ofreciera para, si se construye algún parque en algún sitio de la geografía, poder, digamos, asesorarle en el sentido de que haga un buen trabajo. Porque al final, si haces una negociación con un ayuntamiento, el ayuntamiento entiende que esto es moco de pavo, es decir, que es una cosa muy fácil, y según me comentaron en la construcción del parque de Iraeta, que es de los últimos, no demasiado grandes, pues el ayuntamiento no hizo bien el trazado, porque al final lo hacen constructores que no tienen experiencia. Saben sacar el hormigón de la hormigonera, saben extenderlo adecuadamente, saben hacer la mezcla de la fibra de vidrio, porque se está utilizando ya en un porcentaje muy elevado en la construcción de parques, pero no saben lo que supone la pendiente soportar una locomotora. Recordemos que las locomotoras se mueven rapidísimas. Entonces, lo que se vivía conducir un vehículo de carretera sobre un puerto, nosotros un 10% en un tema de vehículo ferroviario, eso es en carretera un 10%. Nosotros tenemos el límite de vehículos ferroviarios en 32 milésimas en el entorno de Madrid, de la REFIC. Entonces, en este tipo de construcciones más pequeñas, tendríamos que hablar de 5 milésimas. Entonces, en cuanto tuviéramos una pendiente mayor de 5 milésimas, habría que excavar y intentar rebajar esa pendiente para irnos a 5 milésimas. Hay parques, ahora lo sé, que lo estaba pensando como Sabadell, que tiene 14 milésimas. Y si estuviera ahora presente en el chat el Vicente de Sabadell, porque estaba analizando este plano, pues ya veréis los problemas que tienen a la hora de subir esas pendientes. ¿Qué hacen? Se sobredimensionan los trenes, se le ponen locomotoras con más potencia, o se le ponen menos carga, o se le ponen dobles tracciones. Pero cuando se va a construir un parque, hay que intentar que no se superen las 5 milésimas. Eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Entonces, os lo digo, que es una cosa que se puede solucionar haciendo mediciones y sabiéndolo. El señor que va allí a poner el hormigón, a ese le da igual. Ese trabaja por hormigonera que te cobra. Entonces, su ratio es el tiempo que tarda en vaciar la hormigonera y que no se le haga maciza, no se le haga. Siguiente, Filomena. Bueno, esto es seguir hablando de zanjas y trincheras y agua de lluvia. Entonces, en principio, para evitar toma de fisuras y de enlodamientos. En principio, las fisuras también se pueden solucionar, todo lo que se soluciona con parches. Pero en principio se pueden reforzar lo que es la plataforma de vía con vías verticales y siempre viendo la consistencia del terreno. Siguiente. Aquí tenemos un gráfico
de lo que se veía a nivel de la plataforma y a nivel de del subbalasto y el balasto. Entonces, en principio, aquí es una vía doble, y igual que se hace el diseño en las vías de modelismo convencional, pues veis que hay que guardar los condicionantes de inclinación de cada una de las plataformas de vía. Es decir, cada una de sus vías va a llevar su locomotora y lleva una inclinación individual. Siguiente. Aquí tenemos una instalación sencilla de lo que sería una instalación en balasto con una vía metálica que tiene dos objetivos. Uno es fijar la propia vía metálica al interior y otro es que no se mueva. Entonces esto se completaría con un drenaje, con una tela de drenaje para, digamos, el drenaje tiene una doble función. El propio drenaje y luego la tela antihierba. Porque uno de los mayores problemas que se tiene en la construcción en balasto es que se alimenta una tierra y luego a partir de ahí surgen unas raíces que pueden afectar también a la propia construcción de la vía. Entonces todo eso hoy en día pues está bastante tratado en productos específicos, y luego en los ferrocarriles de modelismo también se echan productos insecticidas matahierbas, para evitar que esas raíces pues afecten al tendido de la vía. También es importante ver los árboles que hay al lado de la vía, en los márgenes, para proceder al cambio de esos árboles, si se puede, si son de raíces que afecten a las instalaciones de balasto, cemento y vía. Siguiente. Aquí tenemos unas medidas de vía, pero bueno, esto está tomado por metros para la vía de escala 1:1 de vía normal. Entonces habrá que hacer la transformación correspondiente en la medida que ya os digo yo, se podría decir que serían 10%, es decir, sobre estos 9,8 metros, 98 980 milímetros. Bueno, pues sí está, entonces más o menos el 10%. Como he dicho antes, 700, pues la plataforma 900 y lo que es la propia caja de vía, el balasto, y 700 metros para una sola vía. Y siempre es conveniente dejar una anchura, porque eso te facilita cuando hay luego una posterior instalación. Entonces yo aconsejo, cuando se va a hacer una instalación, que se ponga solo una vía, que la plataforma se diseñe para lo mismo. Siguiente línea. Aquí se ve el peralte muy bien en esta foto. Se ve muy bien el peralte, que lo que hace es que el tren circule pues con mayor seguridad. Hay un tipo de construcción de coches ahora que son coches apoyados en bogies, y entonces el centro de gravedad de los coches se ha bajado al máximo. Entonces los bogies, digamos que irían dos coches apoyados en tres bogies. Entonces de esta manera la posibilidad
vuelco, porque una cosa es el descarrilamiento y otra cosa es el vuelco. La posibilidad de vuelco, de volcar con un coche de viajeros, disminuye muchísimo. Siempre hay una posibilidad, pero vamos, en principio ya os digo que técnicamente bajar el centro de gravedad. Siguiente. Siguiente es también de altura al punto de referencia, la distancia entre una serie de puntos de referencia y una pendiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Santiago, ¿cómo vamos de Es tiempo? lo que te iba a decir, por eso he dejado de... Estoy compartiendo esto. Es para decirte, llevamos una hora. Vale. Ya son las 7:10. Era un poco para marcarte un poco las pautas, como veas, ¿eh? Pasamos al chat directamente. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es dejar de compartir. Vale. Eso es. Bueno, voy a dejar de compartir y entonces el plan es el siguiente. Por favor, ir levantando las manos los que queráis intervenir y os vais, conforme os vaya dando paso, pues os vais activando el micrófono. Aprovecho que soy el primero y entonces, bueno, oye, en fin, yo me gusta el ferrocarril, claro, si no, no estaría aquí, pero no soy precisamente de los que más conoce el aspecto del modelismo tripulado. Pero sí conozco algunos parques espectaculares en Cataluña y en Valencia y bueno, y como madrileño pues siento envidia, porque conozco el de Delicias, claro, que es lo que es. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer para convencer a un gestor político, a un ayuntamiento, a que esto, que realmente para mí es un salto de calidad y al final termina, yo creo, termina siendo un polo de atracción a cada localidad, a que esto se introduzca y tengamos ayudas? Porque ya te digo, en Cataluña quizá, y eso genera afición, sin duda alguna. En Cataluña o en Valencia lo tienen, hay muchos parques y además se ve que se llenan los fines de semana, etc. Pero, por ejemplo, sorprende que en Madrid y en otras zonas de España pues no haya tantos. Conozco el de Sevilla también, que es muy interesante. Bueno, en fin. Yo la opinión que os he trasladado antes es que no se le puede decir a un gestor que se gaste una cantidad elevada para empezar. Entonces, una vez que el ayuntamiento tiene claro qué es lo que se quiere montar, porque los gestores públicos municipales no se suelen despachar. Entonces, lo normal es contratar a una asociación que ponga un circuito temporal, llevarlo a ese ayuntamiento donde se quiere iniciar las conversaciones y hablarle de hacerlo por fases. Entonces, el parque de Iraeta en Guipúzcoa, que se ha montado hace 2 años, ha costado 15.000 euros. Se ha montado en un polideportivo que no está vallado. Lo que pasa es que al ser un polideportivo vigilado, pues parte de esa vigilancia la tiene. Y en esos 15.000 euros ha entrado un circuito de 150 metros y un tren entero que han adquirido. Luego ya en la siguiente fase, han adquirido un contenedor y ahí guardan el material. Entonces, esa es la fórmula más adecuada. El Parque de los Trinitarios en Navarra Pamplona tiene un presupuesto total de 450.000 euros. Si tú vas a un ayuntamiento, por ejemplo, Pinto, 150.000 habitantes, y le dices, vamos a hablar de un proyecto, de una cosa que no saben lo que es, de $500.000, seguramente pues no avancen de la anécdota de la primera reunión. Entonces, mi discurso aquí es, vamos a analizar lo que están haciendo en toda España. Hay sitios donde no les está yendo bien, no quiero nombrarlos, hay asociaciones que llevan mucho tiempo haciendo instalaciones temporales y no consiguen cuajar. Entonces, vamos a fijarnos en las que han cuajado. Entonces, Iraeta, Guipúzcoa.
15.000 euros. Con un tren, te ha costado el tren 5.000. Entonces lo planteas a un ayuntamiento que tiene un presupuesto, eso sí, de 800.000 euros al año, 1 millón, un parque. Un parque, le va a costar a usted 10.000 euros. Y luego, otra cosa que tenéis que saber, yo tengo un dossier de una asociación que lleva instalaciones temporales que habla de que van 10. Que van 10 con un equipo de 10. Si se plantea montar una instalación permanente, fijaros lo que os estoy hablando, de que haya un mínimo por lo menos de 5 personas que estén dispuestas siempre, cada vez que salga del parque, a estar ahí. Porque si no, no se puede. Ese es otro de los inconvenientes. Ya sé que cuando está montado, la propia instalación llama a la afición, llama a que se apunte más gente. Pero te quedaros con esas 2 cifras. Yo esos datos os los paso porque llevo estudiando este tema hace años. Lo que pasa es que hasta que no me he prejubilado no he podido dedicar el tiempo y ahora con la pandemia he hecho una inmersión. Y gracias a esa inmersión he hablado con muchos de los parques que no conozco y ellos se están dando cuenta de que nosotros, como los que no tenemos parque, tenemos asociación pero no tenemos parque, pues que estamos llamando a sus puertas. Y entonces os pongo a vuestra disposición toda esa información, es decir, dosieres de asociaciones que van a hacer instalaciones temporales llamadas brujas y que tienen un coste de 2 maneras, a tanto por ticket o a tanto subvención a la furgoneta, y que así le enseñas al regidor municipal el proyecto y que los proyectos no sean muy cuantiosos. Y luego, pues, la suerte que puedas tener. Hay asociaciones que se han planteado el adquirir los terrenos. Me comentaba ayer mismo, un chavo muy animado de la asociación de Martorell, de que se plantearon el comprar un terreno. Un terreno rústico es barato. Un terreno rústico en España está en una media en hectárea, pues baratísimo. Es decir, o sea, 0,2 euros el metro cuadrado. Entonces, si una asociación podría perfectamente comprar un terreno de 3.000 metros o 5.000 metros y iniciarlo allí en la construcción. Porque no sería algo tan gravoso comparado con lo que cuestan las locomotoras y sobre todo las locomotoras de vapor. Me gustaría también decir aquí el precio medio de los vagones. Los coches de viajeros anda sobre los 300 euros, las locomotoras entre 1.500 eléctricas y 3.000 euros, y luego ya las de vapor si nos vamos a unas cifras el doble o el triple de esas cantidades. Entonces también eso lo tenéis que tener porque a nadie se le ocurre abrir un circuito sin trenes y sin locomotoras. Yo he iniciado negociaciones con el ayuntamiento de Lozoya, no me importa decirlo, no sé si van a cuajar o no, y les invité al consistorio a ir a Iraeta, me dijeron que sí, que vamos a ir, pero luego como estaba con la pandemia y tienen los problemas estos de poder ir a más lejos en masa, nada. Y lo que sí me hicieron los del ayuntamiento fue muy gracioso. Cuando yo les dije ya en serio, que ya me había jubilado, que quería hacerlo, y les dije que tenía 2 locomotoras y 2 bicicletas, pues me hicieron enseñárselas. Yo no sé, cortarme en pelo, cogí la saqué allí a la plaza del pueblo, y allí vino el alcalde, vino el concejal, el secretario del ayuntamiento, y le estuve explicando el tema de que las locomotoras existían. Pero claro, ellos pueden meterse en un tinglado de esto, pedir incluso una ayuda, una subvención, y que luego no se realice. Claro. Entonces, por eso digo que la fórmula inicial es llevar a los regidores a un sitio que haya parque, que para eso tenemos estrategias, y si no, montarles un evento en el municipio. Esa es la forma más razonable, porque hay pocos sitios donde porque ¿para qué necesita un pueblo un ferrocarril? Y ya la gente dice, para ir a trabajar, claro. Si no hay divertirse,
¿Qué tienes para No, no, no. hacer? Como un aliciente turístico adicional, si se viste de esa manera, pues sí, oye, la idea, claro, la idea de que vayan a ver esto montado, claro, es de cajón clase. O bueno, llevarles una buena presentación, o al revés, oye, entre nosotros, a lo mejor, pues bueno, tú que tienes contactos en fin, con gente que está muy metida o son responsables de parques, pues oye, mira, te voy a traer aquí al responsable de Iraeta que te va a hacer una No, presentación escucha, que magnífica con paren, vídeos tal. no solo responsables de parques. En España hay gente que tiene instalaciones particulares que son tan grandes como Trillas o Arganda. Hay un señor en Valencia que tiene una instalación de trenes de verdad eléctricos. Solamente los alquila para rodajes de películas. Y ese tipo de gente que yo he conocido por eso de estar con los trenes históricos, estarían receptivos a que fuera un grupo de una corporación, porque ellos quizá lo que no quieren es que se invada eso su particularidad, ¿no? Hay un señor que tiene en Valencia, en Náquera, una instalación que tengo fotos que es una instalación brutal. O sea, de rotonda, 7 locomotoras de vapor y todo ese tipo de instalaciones no son conocidas. Y luego hay gente, como el tractor Helmeider, que lo hemos hecho porque alguien tiene en una parcela en Guadalajara 2 tractores Helmeider de 5 toneladas, de verdad, y en la parcela ha puesto guía de 600 milímetros, no recuerdo si es 600 o 600. Y tienen los 2 tractores moviéndose por la parcela. Y esta gente estaría dispuesto a recibir una visita, porque tú le explicas que es para montar un parque y estarían dispuestos a recibir la visita. Y instalaciones de esas yo no las he contabilizado porque no lo sé, pero en Madrid he localizado 10 y en toda España debe haber 150. Particulares, ¿eh? Particulares. Entonces fíjate si se abre el abanico. Ahora, no puedes hacer tampoco una esta abierta y decir, oye, ¿a usted no le importaría que hiciéramos un programa de la tele en su casa? Ah, eso es otra historia. Pero que sepáis que deberíamos, aquí en Madrid, en la Sierra de Madrid, que es tan grande y se está tan bien, a mí me han dicho localizaciones, me han dicho, y yo las apunto, Colmenar Viejo, muy interesante, porque al lado de la estación llegas con el tren de cercanías y tienes un sitio donde se podría poner perfectamente. Hay alguien que tiene alquilado el Goloso, se puede poner mañana ahí una instalación, porque es un maquinista y lo conozco yo, y está deseando que se ponga, pero claro, lo vas a poner en un sitio que está alquilado por ahí con contratos de 10 años. Y me han hablado de Pinto, hay un parque en Pinto donde hacen una especie de recreaciones para niños, porque una vez que se pone el parque de modelismo tripulado, se puede abrir a diario todos los días. Haces un convenio con el ayuntamiento y llevas allí a colegios y demás. Entonces, os digo estas 3 localizaciones. El Goloso mañana mismo, Si hablamos con el Goloso lo ponemos allí. Pero hay que hacer la instalación. Y ahí no hay que pedir permiso a nadie, porque está alquilado. Segundo tema, Colmenar Viejo. Perfecto. Está con el tren de cercanías. Una frecuencia cada 7 minutos, no la cuenta. Tercer tema, me han hablado de Pinto. Cuarto tema, Fuenlabrada, ya se ha hablado. Y ahora quinto tema, y lo digo aquí. Estoy intentando abrir otra vez Cuatro Vientos para llevar a la gente del tren de la Fresa al Museo del Aire. Ahí se puede poner también un ferrocarril de 5 pulgadas. En el propio Museo del Aire se puede poner una instalación de 5 pulgadas sobre vía estrecha que flipas. Y solo hay que hablar con el museo. Porque el museo es una instalación, está cerrada, hablas con el general, se lo planteas y ya está. Así que os he dicho 5 gracias. Pues oye, vamos a cambiar, vamos a darle la palabra al primero que tenía por aquí, era Iván, que quería comentar algo. Iván, activa tu micrófono, por favor. Ya está, ya lo tengo activado, ¿me veis, no? Sí. Vale. Perfectamente. Vale, no, solamente yo lo único que quería remarcar y replantear es que a la hora de hacer un parque en el todo tema que vaya, que lo mejor sea todo lo posible, todo lo que tenga que ver con cableado y todo soterrado. O sea, aprovechar ya que se hace la obra para poner las vías, para llevar por ahí todas las canalizaciones posibles y así evitar que sea accesible
aunque esté cerrado, porque todos sabemos que aunque esté cerrado hay gente que se cuela, y meter todo por ahí para que quede lo más sellado posible y lo menos visible para la gente. Simplemente remarcar eso para quien tenga replanteado alguna cosa o quiera avanzar en su parque o cualquier cosa que lo tenga en consideración. Y ya está. Gracias, Iván. Si no tienes comentarios, Esteban, tengo por aquí apuntado a Raúl Talguero, que quiere también intervenir. Raúl, por favor, actívate el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Perfectamente. Sí. Vale, pues a ver, el comentario que os quería hacer era que Esteban nos ha estado explicando pues todos los temas de, bueno, a nivel político, de conseguir financiación, luego los técnicos también, y para poner en marcha un circuito de tren tripulado se necesita también algún tipo de seguro, se necesita algo legal, alguna condición legal para... Bueno, te contesto. Según los amigos de Alicante, de Torrellano, ahora lo que se pide es una declaración de responsabilidad. Digamos que el representante jurídico de la asociación, pues hace una declaración de que lo que va a poner allí es lo que verdaderamente está en la exposición. O sea que allí se va a poner un parque de mononismo tripulado. Eso por una parte. Y por otra parte, el propio ayuntamiento exige un seguro, porque ha habido problemas de accidentes donde ha habido reclamaciones. Entonces, los seguros, os cuento. Los parques catalanes se han agrupado en una federación de circuitos catalanes y luego hay una federación de asociaciones de aficionados. Entonces han hecho un seguro grupal de toda la entidad comercial. Entonces también hay una persona especializada en seguros, vinculada con el Parque de Ribarroja, que me ha ofrecido que si alguien pregunta, pues digamos que haría un estudio de este tema. Para ir a lo concreto, 200 euros al año, ese seguro lo cubre una instalación de este tipo. Y está asimilado a lo que sería una creación de cerro. No pasa lo mismo en muchos sectores. No parece algo descabellado en tal caso, porque es que yo había oído algo de condiciones que se necesitaban, pero no sabía por dónde iban exactamente. Vamos a ver. Ahí ha habido accidentes. Y ahora, después de los accidentes, pero los accidentes hay que analizarlos, porque a lo mejor tienes un vagón, le has querido poner techo y el vagón no era de estos de 10 pulgadas, sino de menores pulgadas, y entonces ese ponerle techo pues hace que el vagón sea más fácil que se vuelque. Luego también hay que entrar en el tema de los gamberros. Entonces, el caso más gordo ha sido la Bruneta en Barcelona, pues porque digamos que ha sido cerrado, pidiendo la reapertura, pues el ayuntamiento de esa localidad ha pedido un estudio, digamos, definido, o sea, un estudio de prevención, luego un estudio técnico, y eso hasta ahora, pues a lo mejor se impone al resto de los parques, que hasta ahora no lo había. Pero eso ya son condicionantes del devenir de la normativa reglamentaria de los propios ayuntamientos. Bien es cierto que cuando me mete el público, pues todas estas cosas, digamos que van saliendo. Por ejemplo, Mercado de Motores, el Museo de Delicias, lo cerraron. Hace 2 días, este fin de semana se está haciendo. Hace 2 meses lo cerraron, porque llegó el segundo día y el ayuntamiento pidió una serie de condicionantes que no tenían, entonces lo cerraron, no van a abrir. Entonces lo que hay que hacer es intentar que vayamos todos en el mismo barco, es decir, que hablemos entre los parques de toda España. Y yo sé que es complicado, hacer un seguro para todos los parques de toda España, pero pensar que existe una federación de asociaciones de amigos de ferrocarril de ámbito nacional.
Entonces, o sea, yo lo podría pedir la federación, que siempre sería más barato. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo juntar un parque que tenga 3.000 metros con un parque que tenga 200 metros. Un parque que tenga, por ejemplo, hoy se estarán montando en Madrid delicias, pues a lo mejor 1.500 personas. Y con un parque que se monte 15. ¿Entendéis? Eso siempre es un dato. Pero que yo lo que hago, y así hemos hecho la construcción de este tractor Gemeider, es hablar entre todos. Porque el tractor Gemeider al final parece un chiste, es decir, un constructor catalán ha hablado con un constructor vasco y uno de Toledo, y entre los cuatro hemos sacado adelante una cosa que va a resultar un hito. Y si de ese tractor Gemeider pasamos a hacer una locomotora de vapor, el Marcel, allá donde esté, se revolverá y dirá: olé, vosotros que vais a construir otra vez una locomotora de vapor con el mantenimiento, y podríamos hacer 30 locomotoras de vapor y presentarlo en el foro de la sociedad. Yo el otro día, cuando tuve la entrevista con el de la fundación, el director gerente de la fundación, a eso de abrir 4 litros, se lo dije. Entonces me dijo alguien que estaba allí, un asesor, dice: oye, hacer una locomotora de vapor, eso es un hito de ingeniería. Pero ya, me lo está diciendo gente que sabe hacerlo. La caldera, que es más complicado, o sea, quiero. Entonces, por eso digo que es tan importante divulgar y juntarse, en vez de ir cada uno por libre. Yo estoy harto, mira, yo pertenezco a la asociación de los jubilados de Renfe. Y es cierto de oír gente que empieza a construir una locomotora y a los 20 años todavía no la ha puesto a la distribución. Entonces, ahora hay un grupo del foro de tal afición que están construyendo 4. Entonces, vamos a lo más sencillo, que es, vamos a hacerlo entre todos. Es lo más sencillo, y luego ya, si la cosa funciona, joder, estaría estupendo, perdón, de presentar en la sociedad que en el año 2020, cuando estamos planteándonos que si la energía patatín patatán, pues hemos hecho otra vez una locomotora de vapor directamente aquí en España, y que funciona y que te lleva a 15 personas, y que la gente pregunta: pero esto, ¿cómo, dónde está aquí la gasolina? Pero esto cómo puede ser, con agua y con carbón solo. Entonces eso es una cosa que hay que pensarlo, y es muy fácil hacerlo. El seguro, Sí. claro, Mira, respecto a la fabricación de locomotoras de vapor, yo conocí a Marcel y estuve en su taller. Me resultó curiosísimo, porque en realidad él no fabricaba las piezas allí, por lo menos en las últimas, sino que las pedía todas, y era él quien las ensamblaba, eso sí. Y bueno, menudos modelos que ha llegado a construir, impresionantes. Sí. Podéis verlo en el foro Metal Afición. Lo que pasa es que se ha quedado paralizado por la pandemia. En el libro de construcción de locomotoras de 5 pulgadas están haciendo 4 a la vez, y lo están haciendo, y digamos, un constructor, el propio administrador del foro es uno de los 4 que se ha incorporado después, y el madrileño que lo está haciendo tiene unas instalaciones en su casa, puede ir a visitarlas, tremendas. Entonces, lo de comprar las piezas hechas no es una tontería. Pero claro, yo lo que os digo ¿qué hacemos con una locomotora si no tenemos dónde rodarla? Y luego, dentro de esta afición, ¿qué hacemos con una locomotora de modelismo si no se la podemos enseñar a alguien, sea un amigo, sea alguien de nuestra familia? Pues es que eso no tiene sentido, jugar uno solo con el Calestri, eso no puede ser. Vamos, puede ser, pero que digo que la mitad del disfrute, el 70, el 80% del disfrute de esta afición es compartido. Sí, lo que pasa es que lo que empiezas como afición, si llegas a un punto en el que tienes la obligación de abrir el circuito de 10 días porque tienes el acuerdo con el ayuntamiento y tal, se puede convertir en algo que se está costando. Bueno, pues ahí te voy a contestar yo una cosa. Mira, una locomotora de vapor no se puede dejar, porque tiene que tener una habilitación, y lo que la maneja tiene que saber lo que hace. Pero las otras son locomotoras que se las puedes dejar. Es decir, tú puedes tener, un parque puede tener
una locomotora eléctrica y seguro que hay candidatos que se matan por conducirlos. Lo que pasa es que eso es muy caro. Luego hay otra cosa que tampoco quiero yo hablar mucho de ello porque no me importa hablarlo. Los parques que mejor están funcionando es porque cuando va la gente a colaborar, pues les tratan con cierta diferencia. Entonces hay unas subvenciones a ir a la comida, al aparcamiento del coche, todo eso contribuye. Y luego siempre el ambiente, el buen ambiente que ponga dentro de la propia entidad. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Ese problema yo lo he vivido en Valencia, en Moines. En Moines, cuando llega el verano, llegamos allí los madrileños y yo tengo que salir. El parque cierra. O sea, en julio, agosto cierra. Y yo no tengo fuerza para decirle a Morales, José Morales, a Coronel Morales, no es coronel, pero se le decía llamar Coronel Morales, porque todo el mundo le respeta, que pusiera unos difusores de esto de agua y tal. Y sencillamente lo han estado cerrando. En verano, cuando va todo el mundo a la mía, el parque está cerrado. Más en el mes de abril, de marzo, el parque está abierto, los domingos, viernes, y julio y agosto cerrado. ¿No se lo ven normal? Bueno, también tendrá que tomar sus vacaciones, ¿no? Claro, pero lo que te quiero decir es que el parque muchas veces busca clientes. Sí. Claro, entonces el problema es ese, el calor que hace. Entonces eso se soluciona con esos que te digo, los difusores que ponen en los restaurantes, el ventilador pone el difusor de agua, pero claro, eso implica también que un gasto, mantenimiento, estar allí, 5 currando, no conozco ningún parque de modernismo tripulado que se maneje con uno solo. Es imposible. Porque uno tiene que estar pendiente de recepcionar a la gente, otro de aposentarles y otro de conducir. Y un parque con un solo tren, ya ponemos 2 trenes, pues ya ahí tenemos 4 personas, más unas 5, mínimo 5 personas. Entonces eso se habla, todo eso se habla. Se hacen unos cuadrantes y ya está. Utrilla funciona, Arganda funciona. ¿Y qué es Utrilla? ¿Qué es Arganda? Son parques de 5 pulgadas a la bestia. Sí. Y bueno, Utrilla se está ahora porque están con la ilusión de la comarca y tal. Y luego lo del Museo de Aragón. Pero y Arganda ahí se mantiene. Y Arganda tiene cantidad de cosas. Escuchar Arganda tiene una locomotora que me ha arreglado, ha costado la caldera 60.000 euros. Segunda locomotora, la Águila, ya arreglada. Y ya van a por una tercera. Entonces, si tú que vienes a Madrid y dices, yo quiero ver a Madrid vapor. Entonces te dicen, vete a Arganda, que va a tener todo dentro de poco, por 4 kilómetros. Sí. Bueno, tú, Esteban, estás metiendo a Arganda como modelismo. Pero bueno. Sí, pero lo estoy metiendo porque la filosofía es la misma. La filosofía es la misma. Es un ayuntamiento que ha dicho montar esto aquí, pero no me cobréis nada, lo ha cedido los terrenos y luego se mantiene con el trabajo de 30 personas y cobrando un ticket. Y ha incorporado también los bonos de modelismo y tal. Y Arganda, cuando tienen que comprar algo, pues cogen el dinero de los socios y lo van a comprar. Los parques de modelismo tripulado, si vosotros veis las instalaciones de 10 pulgadas o las de 15, ¿De 15 hay alguna en España? Pues es lo que estoy mirando yo. Yo sé que he visto varias, pero de 15 no. Yo creo que de 15 no hay. Bueno, hay una de un ferrocarril como minero que está en Cataluña, que yo no sé si son 15. El tren del cemento está por ahí, luego hay otro, pero yo no lo conozco. Lo puedo buscar, no lo conozco. No. El tren del cemento es mucho más grande. Ese es tamaño métrico, vía métrica de FGV. De FGC, perdona. Ahí está. Eso te lo puedo decir con seguridad. El asunto es ese, que tampoco es recomendable mezclar los 2 anchos porque es muchísimo más complicado. Es empezar con 5 pulgadas. Porque, por ejemplo, Ventabaños ha empezado con 7 y cuarto
Pero, ¿qué ocurre? Que tiene un circuito de 200 y pico metros. Entonces, 200 y pico metros en la escala de 17,4, pues es muy poco. Porque va en función también un tren completo de escala 5 pulgadas, podría medir 8 metros. O sea, locomotora, vagón del maquinista y 6 coches, 8 metros. Un tren de 7,4, pues nos iríamos a 15, 20 metros. Imagínate un tren de 20 metros en un circuito de 200. Poco recorrido tiene. Poco recorrido, claro. Entonces, por eso os digo que yo lo que aconsejo, y por lo que he visto, por lo que he hablado, es empezar con asiento solo. Y luego ya ir a cosas de otro tipo. Sí. Porque estas razones, es que cuando ya pasas de 5 pulgadas, solo el movimiento del material ya necesitas maquinaria para poder hacerlo. Claro, y elevadores hidráulicos y todo eso. Si yo lo sufro eso, yo tengo una locomotora en Lozoya y no puedo sacarla a rodillo a la calle porque estoy yo solo. Entonces le cargo la batería, la pongo en rodillos en el garaje y no puedo porque me da años, son 80 kilos. Entonces todo eso lo tiene que ver, claro. Entonces, pero por eso te recomiendo lo de la 5. Lo más fácil, es lo más fácil. Pero si montáramos algo aquí en Madrid, si montáramos algo en Madrid ciudad para ir al Museo del Aire, pondríamos un tren construido por nosotros, Pero a ver, ¿eso quieres decir la vía de Renfe rehabilitarla y abrirla? Para ir el tren de las Fresas. No, por dentro del cuartel de Cuatro Vientos. Vale. O sea, ellos levantaron la vía, pero las instalaciones son militares y el Museo del Aire tiene muy pocas visitas y eso estamos hablando. Y ahí pondríamos un ferrocarril construido por nosotros. El lugar es estupendo. Además es el Ayuntamiento de Madrid, ya he hablado con todo el mundo, A todo el mundo le parece bien, solamente hace falta alguna que diga que pone el dinero. Pero bueno, como está todo el mundo pegado, porque fomenten los militares. Yo con los militares me llevo muy bien, porque hice servicio militar en la Academia General del Aire. Y todos mis compañeros de promoción han ascendido ahora ya a coronel. Entonces, el general de las penas, el de contratación, son todos amigos míos. Entonces, ¿qué ocurre? Les lo he dicho. Y entonces estoy hablando con ellos. Los pobres, que me parece a mí que les va a costar mucho rascar algo. Es que la fundación de los ferrocarriles españoles no pone dinero. O sea, el suelo está ahí y entonces los militares y Fomento iba a hacer una subsede del Museo del Ferrocarril en Fuenlabrada, pues que la ponga ahí, la subsede. Si la subsede de Fuenlabrada se ha aplazado de momento. Entonces, lo he planteado. Ya he tenido 2 reuniones. Lo que pasa es que yo tampoco tengo que pagar. Porque a mí si me dice mañana, oye, vete a trabajar todos los días. Yo tengo otras cosas que hacer. Bueno, ¿os parece que demos paso? Gracias, Raúl. De momento vamos a dar paso, que tenemos por ahí también a otro par de compañeros que quieren hablar. Uno de ellos es Geotextil. Geotextil, puedes activar el micrófono, por favor. Buenas tardes, ¿me escucháis? Sí. Bueno, no, es que he puesto Geotextil, pero era para el chat. Cuando estabais hablando de proteger contra las hierbas la capa de símbolos. Buenas tardes, Esteban, y muy buenas tardes, Andrés. A ver, el tema de los parques, bueno, me parece que es el de Fornells de la Selva, el que tiene 3 anchos. Es 5, 7 y 11, si no me equivoco. Estuve hace unos años viéndolo y la verdad que está bastante bien. Y luego hay otra cosa que lo estoy dejando un poco en el aire. Con todo esto del voluntariado y demás, lo que se suele pedir también son antecedentes de delitos penales y sexuales. Porque los que van ahí son menores. Entonces, esa parte también hay que tenérsela pero que muy bien cubierta. Y luego lo típico, en caso de pedir permiso a algún ayuntamiento, pues es lo de siempre, el tema de subvenciones, quién va ahí, si ponen ellos el personal. En el momento que empieza a entrar dinero, ya para todo el mundo es muy goloso. Y luego está el tema ese de que si quiere comprar una finca, eso me parece muy estupendo, pero es lo típico de siempre, te formalizas como empresa o ves qué forma jurídica tomas. Y bueno, lo de siempre, el seguro, eso correspondido.
Y luego, como decía Esteban, mínimo 5 personas, lo mejor 10. Hay que 10 personas coges, porque no es lo mismo decir, cojo una panda de jubilados o cojo 10 personas en, digamos, en edad de trabajar. Es cierto. Es cierto. Sí, sí, estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. Muy bien, oye, gracias, Gepistil. De nada, vosotros. Tenemos por ahí también a PLA 9000 que quiere intervenir, así que por favor, PLA 9000, te puedes activar el micrófono. Sí, PLA 9000, que tienes la mano levantada, no sé si nos está escuchando, te hemos pillado ahora mismo en un descanso. Tienes que activar el micrófono si quieres hablar, perdón. Bueno, pues mientras vuelve PLA 9000, que sigue estando, pero a lo mejor es que ahora mismo no está en la charla. Yo tenía por ahí, no una pregunta, sino bueno, a vosotros que conocéis el tema, sobre todo, bueno, pues me imagino que como siempre habrá referencias punteras y no me quiero ir más allá de Europa, que seguramente conozcáis. Más que nada, pues porque nos digáis, oye, si queréis ver una referencia interesante, aparte de las que tenemos en España, que ya has comentado, pues oye, en Europa hay tal y tal. ¿Qué me puedes decir, Esteban? Pues ahí te puedo yo decir poco, porque yo he viajado poco. Yo, por lo que he visto, el parque este de Bulberet, que además he cometido el error de poner la foto, ya lo he comentado antes y la cambiaré porque no tenía otra. Y en este parque trabaja una persona que está en el CIMAC también y bueno, pues asociación al vapor y tal, pues digamos que se encarga de conducir allí la locomotora de vapor, que creo que son de 7 puestos. Yo conozco ese, luego en Inglaterra hay un montón, porque estoy mirando continuamente las asociaciones, en Inglaterra hay un montón, 30 parques. El ritmo tripulado, bueno, hay un montón de asociaciones particulares. Y luego hay ferias. En el ritmo tripulado, sobre todo hay una feria nacional que se hace en Reino Unido. Y luego hay una publicación también, que es una publicación de periodicidad mensual. Y luego hay empresas, tanto en Inglaterra, una se llama Rives, como en Francia, que te venden los planos de las locomotoras. Cuando quieres hacer una locomotora, pues estas empresas te venden los planos. Lo que pasa es que ya os digo que se centran mucho en las locomotoras inglesas. Nosotros, en la pequeña asociación que yo presido, hemos ido recopilando planos, entonces tenemos planos. Pues si alguien quiere plantearse hacer algo, pues que hable con nosotros, tenemos planos de locomotor de vapor. La escala ya preparado para empezar a reproducir. O sea, yo creo que os digo eso, que visita aparte no puedo decir nuestra opinión. No, pues gracias por la referencia, hombre, en Inglaterra, el Reino Unido, ahí sí que se confunde ya lo que puede ser modelismo tripulado con ferrocarril real, porque hay de todo tipo de anchos sabidos y por haber, y algunos realmente de vía muy estrecha y que, bueno, ferrocarriles reales, vamos, que se construyeron con un determinado cometido, y bueno, efectivamente, cargas muy estrechas. Hay asociaciones, incluso la Federación de Asociaciones de España, de las 200 asociaciones, 100 están en la Federación, que hay un grupo de gente que ha estado durante los últimos 30 o 40 años yéndose todos los años a visitar esas instalaciones. Pero más que modelismo tripulado han ido a vía estrecha, pero conocen. Hay una referencia también, que es los 3 fabricantes que más conoce el sector, que son Masitrat y otros más. Estos tienen los enlaces, enlazan con las asociaciones que tienen parques y continuamente están vendiendo material de los propios socios estos que
jubilan o ya son muy mayores, ya no van a jugar. Y yo he estado mirando, lo que pasa es que yo no manejo muy bien los idiomas, entonces he estado mirando y tengo mucho a sacar. Pero os digo eso, el salón este que se hace anualmente en Reino Unido y demás, podéis mirarlo en YouTube y entonces veis los propios stand, hay gente que vende cosas y entonces está viendo el salón en YouTube, hay unos 10 vídeos de una hora y entonces ves los fabricantes y ves las dimensiones incluso, por ejemplo, tiene una pantalla como esta que te puedes poner en contacto con ellos. El otro día me comentaba alguien que está construyendo locomotoras en escala 3,5, que hay una empresa en Alemania que cuando le haces un pedido te manda el pedido sin cobrártelo. O sea, tú hablas con ellos, no, el primer pedido, y supongo que será un pedido no muy grande. Te lo manda y cuando tienes el pedido en tu mesa, entonces se lo pagas. Fíjate. Sí, otra filosofía. Claro, por eso os digo que todo este tipo de empresas sí las tengo localizadas. Porque hay gente que conozco, con la que estoy colaborando, porque yo tampoco me he metido mucho muy de lleno, porque no sé si voy a ser capaz de montar el circuito. Y aún así, ya tengo 5 locomotoras. O sea, que tengo 3 en kit, las tengo que montar ahora, las 2 bicicletas. Entonces, si volvemos a hacer la reunión esta en la Plaza del Pueblo, pues yo ya le lleno el pueblo de locomotoras. Pero luego llamo a un amigo que tiene 3 y ya tenemos 8. ¿Entiendes? Y ya la cosa me da un poco pensar al alcalde y decir, oiga, que hace un año estuvimos hablando y usted me enseñó 2, ahora me va a enseñar usted 8. Yo estoy haciendo mi parte. Ahora solo falta que ellos hagan la suya. No sé si lo van a hacer. Luego hay otro problema, ¿eh? Si eliges un pueblo con una climatología fuerte, por ejemplo, Villalba, tuviste un día en Santiago, pero hace un frío, pero claro, por el frío en Lozoya se llega a alcanzar los 8 grados de cero, ¿no? Entonces al final pueden montar el parque 3 meses al año. Sí, bueno, luego está el tema también climatológico, aunque has comentado algo en el tema de la construcción. Bueno, pues eso. Hay que tener mucho cuidado con, sobre todo si la instalación es sobre placa, sobre hormigón, pues eso, en el material que has comentado es muy interesante, de hormigón con fibra. Porque claro, con zonas con un alto contraste térmico, como puede ser, por ejemplo, la Sierra de Madrid, pues puedes tener problemas, o, en fin, o heladas, bueno, en fin. La verdad es que es muy atractivo esto, sí, efectivamente. El elegir un sitio adecuado. Los gladiadores de Villalba se van a Ávila todos los años en diciembre y ponen el tren allí en Ávila y para la ciudad de Ávila, capital de provincia, es un clásico ya. En diciembre, y os puedo asegurar que en diciembre en Ávila hace frío. Sí, pero la instalación es una instalación, en fin, portátil, que es distinto. No, porque te digo que se van allí y lo ponen. Y están allí 2 días. No, sí. Es más, os anuncio que Villalba, o sea, que Ávila tiene un circuito ya diseñado, van a hacer un circuito permanente. Así que no sé cuándo. Eso hace muchos años, Esteban, hace muchos años, y sin embargo no tiro para adelante. Ahora hay otro proyecto, ya veremos. Bueno, a mí me dicen que está eso. No sé. Yo que vivo en Amalvenga, que es de la provincia de Ávila, y tengo amigos de Ávila. Pues esperemos. Porque ya os digo que las conversaciones son complicadas. Yo os vuelvo a decir que Colmenar Viejo es un sitio idóneo. Porque está el tren, la estación. Tiene un muelle ahí, un espacio. Lo han estado utilizando para una autoescuela y ahí no hay que hacer explanación ni nada. Y yo conozco al alcalde, era antes el concejal de Cultura. Creo que se llama Jorge, no sé, habla con él. Pero no de esto, habla de otras cosas. De la línea del director. Entonces, y otro sitio que os digo, fijaros, Bustar Viejo. Una asociación se ha quedado con la estación de Bustar Viejo. Pero aparte de la asociación que se ha quedado con la estación de Bustar Viejo, tenéis ahí 5 campos de fútbol al lado de la estación.
Y entonces en el alquiler entra eso, es decir, le han cobrado el alquiler, van a hacer una serie de actividades culturales y tal, y luego tienen los 5 campos de fútbol. Y ya está, te montas ahí un circuito. Que no quieres hacerlo permanente, compra las vías, las vías se hacen en 2 patadas, con una plantilla, yo tengo las plantillas. Y cada vez que se hagan un fiestorro, que van a hacer un fiestorro cada 15 días, montas ahí el circuito, Bustra Viejo. Bustra Viejo, o sea que se estoy dando toda la información del mundo. Claro, el problema es encontrar a 5 personas en Bustra Viejo que quieran decir vamos para adelante. Pero Colmenar Viejo, Bustra Viejo, Lozoya, todos los años vamos a Rascafría o Teruelo en octubre. Pinto me han dicho. Getafe también está ahí, que si sí, que si no, no sé. Lo que pasa es que Getafe es muy grande. Fuenlabrada, el alcalde de Fuenlabrada es el hijo de un maquinista, del padre, y vamos, está súper colaborador. Lo que pasa es que lo quieren hacer también, que no sé si lo van a hacer. El alcalde de Fuenlabrada es el hijo de un maquinista del TEP, que se puede hablar directamente con el alcalde de este tema cuando se quiera. Entonces, ya os he dicho, hay 7 o 8 sitios. Lo que pasa es que, claro, luego hay que tener un poco también encima que vas a poner el circuito en la puerta de tu casa. Hay que hacer un esfuerzo en eso también, claro, porque la vida es muy grande. Entonces yo digo que un sitio donde haya tren tiene muchos puntos buenos. Porque llegarían los aficionados y los colaboradores con el tren y ya, pues, una licencia más. El Escorial es un sitio estupendo también. O sea que hay que trabajarse en el Escorial. El Escorial es un sitio estupendo. O sea, Villalba, un sitio estupendo, pero ahí estamos intentando. Galapagar, los de Villalba se les abrieron los esperanzas en Galapagar, porque Galapagar está muy receptivo cuando han montado allí el circuito portátil. Pero vamos, que yo os digo que mañana si queréis montar un circuito hablamos. Yo tengo además a alguien que vende un circuito por 1.000 euros, lo tengo palabrado, y mañana mismo se puede montar en el Goloso. Pero yo no lo monto, claro, solo. Yo tengo 5 locomotoras, 2 bicicletas y 3 coches. O sea, decirme a mí en el Goloso lo que se tardaría en amortizar un circuito cuando tiene solo que hacer el gasto de las vías. Y en 2 meses está amortizado. Lo que pasaría a la gente con los trenes de cercanías, empezarías a echar allí humo. Si los de cuarteles se caen ahí, de Corazón al Brunete, no te pegan un pepinazo y piensan que de un momento allí no le da un tal, se amortiza en un mes. Lo que pasa es que hay que ir allí y currárselo, claro, y hablar con el que tiene la concepción y decirle que se olvide de cobrar nada, porque eso me da favores. Porque tiene el muelle y todo eso, pasa otro muelle. Tiene otro perfil de espacio. Lo mismo lo montamos y la DI nos echa, porque como es así. En fin. Bueno, oye, aprovecho para volver a intentar dar paso a PLA 9000, no sé si está, que tenía la mano levantada. Y si quiere hablar, pues es activarse el micrófono. Pues a lo mejor tiene problemas o no sé si quiere comentar algo en el chat. Recordarte, Santiago, que me tienes que hacer lo del protocolo de pedir permiso para ponerlo en el YouTube. El protocolo, es verdad, del protocolo. Bueno, pues nada. Claro, yo sabía que haberlo leído del verdad. Bueno, te leemos el juramento, en el otro lado. Bueno, ya eres experto. Pero bueno, puedes meter aquí en un lío. En cualquier caso, oye, que ya son casi las 8. No sé si hay algún otro comentario, otra historia antes de la jura de Santa Gadea esta. Que yo también pertenezco a la asociación del señor Santurce. Ah, Iván, perfecto, habla Iván, comenta si quieres. No, yo solamente quiero comentar de que los sitios que ha propuesto creo que son unos sitios bastante buenos, sobre todo lo que llegue el tren y fomente el tren, que básicamente es lo que queremos todos, ¿no? Que se fomente un poco el tren, ya que nos guste y todo.
debería, sí, por ejemplo, Comenar Viejo, los trenes no vienen cada mucho tiempo y tampoco está tan lejos como para decir, oye, esto está en el Quinto Pimiento. No, es un buen sitio. El Goloso, pues bueno, también puede ser un sitio tal. La zona esta de este militar, Cuatro Vientos, pues a lo mejor también es otro sitio tangible porque también llega el tren. Lo importante es que se vea físicamente y que la gente tenga interés, pero ya no solamente eso, sino el problema, como dice Esteban, muchas veces es el tema que al alcalde le apetezca y lo vea como algo. Yo presenté hace mucho tiempo un proyecto en Majadahonda de prácticamente lo mismo y el concejal, todo ilusionado, todo tan genial, pero luego al alcalde dice que es que como había montado un parque para niños ya y había salido mal, que esto no le interesaba, pensándose que esto sigue siendo un juguete para niños. Y no, está pensado para niños, para adultos, para juntarse los que nos gusta este mundo y disfrutar de los trenes. O sea, no es un parque exclusivamente para que se monten los niños en una vueltecita al parque a girar y a dar vueltecitas y ya está. Esto es mucho más que eso. Entonces, lo que hay que meter al alcalde o a la persona de turno en la cabeza es que esto no es un juguete para niños pequeños, sino esto es algo ya serio, no es una atracción de unos columpios, una cosa así. No, esto es lo que hemos comentado antes, un poco Esteban lo indicaba. Esto es cogerse a este señor y que alguien le enseñe lo que es un parque de modelismo tripulado. Con una presentación, con unos buenos vídeos y si puede ser ya con una visita, eso ya sería perfecto. Entonces ya cambia el concepto, claro, cambia el concepto. Y hay otra cosa que no he querido yo también hablarlo aquí, pero ya lo hablo. Yo en los últimos años me he dedicado a la formación. Si ponemos el ejemplo del CIMAD o de un parque de modelismo, un porcentaje muy elevado de los socios pasan a trabajar en los trenes. Porque un parque de modelismo es algo muy parecido a una explotación ferroviaria. Es correcto. Y con una formación de 2, 3 años, 5 años, ya empiezas a estar preparado para entrar a trabajar. Y en el sector ferroviario hay trabajo. Entonces, eso es algo que yo también lo estoy intentando hacer. Lo que pasa es que yo estoy solo. Y yo cuando he hablado con gente de la sierra, he hablado con la cooperativa de obreros que está en Buitrago para montar una escuela de vapor de Madrid. Cuando he hablado no en Madrid, de toda España, o sea, especial para Garante. Cuando he hablado de lo de Cuatro Vientos, encima de la mesa le puse de la fundación y yo quería hacer la escuela de vapor de ámbito nacional. Lo que pasa es que ella, mi antiguo jefe, pues pensaba solamente en vapor, habilitación de vapor para maquinistas, que ya tuvieran la habilitación de maquinistas. Y yo eso creo que es un error. Es decir, si se monta una escuela de vapor, que dé algún tipo de habilitación, para manejar un vehículo de vapor, no para salir en la línea, de interés general. Tendría que ser para abierto a todo el mundo. Luego está la subvención de medicamentos, eso ya depende, el conocimiento psicotécnico, eso ya depende, porque no vas a poner a uno que tenga dinero, le pones el precio del curso, paga el curso y luego el tío no pasa un reconocimiento psicotécnico. Que no esté bien de la chota. Entonces, al principio, yo eso lo propuesto también. Lo que pasa es que no se puede empezar el mundo al revés. Pero la Renfe me dijo, móntala, que luego vamos con los de los que pagan los 20 millones. Bueno, pues oye, hemos llegado a las 8, yo creo que un par de horas ha estado bien. Te voy a leer el juramento, Esteban, para que nos autorices a la publicación de la charla. A ver, a través de la presente autorización, don Esteban Santurde autoriza a la captación de imágenes de su persona en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante el transcurso de estas charlas telemáticas y asimismo a utilizar el material fílmico que provea en la grabación total
y o parcial de su imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y o reacciones en adelante imagen para su divulgación y o publicación en la página web, redes sociales y demás canales online y de comunicación de charlas ferroviarias. ¿Aceptas? Acepto. Pues nada, pues perfecto. Esto teníamos que haberlo hecho antes, pero ahí está, ha quedado grabado. Pues oye, Esteban, muchísimas gracias por tu ilustración, sobre todo para los que no conocíamos este mundo con tanto detalle. A todos los que habéis participado con vuestras opiniones y preguntas, por supuesto, también. Y bueno, ya después de 2 horas que han sido intensas y han sido muy instructivas, pues yo creo que lo dejamos aquí. Y nada, os emplazamos a la siguiente charla del ciclo. Que a ver si alguien me ilustra, que lo tengo por aquí, pero ahora mismo no lo localizo, no sé cuál es la próxima. No sé si la tenéis por ahí. Sí, la tengo yo por aquí. La próxima charla es de Adrián Guerrero y es las mercancías en la Renfe de los años 80. Pues venga, una charla también que bueno, en fin, por lo menos me parece muy interesante. Sí, sí. Sí, sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Esteban. Hasta luego. Gracias, Esteban, por la charla. Y hasta luego a todos. Vale, hasta luego, gracias Esteban. Adiós.